Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Carlos Mesa, en un escenario internacional, habla al respecto de que el gobierno de Luis Arce busca procesarlo y callarlo, al igual que lo hizo con Yanine Áñez, Marco Pumari y otros representantes políticos. Manifestó que él es el líder de la oposición en Bolivia, incluso habló de la posibilidad de ser candidato para las elecciones nacionales del 2025 y también evalúa la pelea imparable entre Evo Morales y Luis Arce Catacora. Escuchemos las polémicas palabras de Carlos Mesa y luego continuamos. Ese país sudamericano viene afrontando desde hace meses una crisis política que se ha hecho evidente en regiones como Santa Cruz, donde se han registrado fuertes protestas antigubernamentales. Asimismo, la polarización y la actual situación económica también preocupan a muchos bolivianos. Para analizar este complejo panorama en Bolivia, nos acompaña el expresidente de ese país, Carlos Mesa, a quien saludamos a esta hora en La Paz. Señor expresidente Carlos Mesa, muchas gracias por estar con nosotros. Un cordial saludo, muchas gracias por la invitación. Expresidente Mesa, Bolivia afronta una escasez de carburantes, hay una crisis económica, hay problemas con la reforma judicial. Sin embargo, aunque estos son desafíos urgentes, la política boliviana parece estar más concentrada en las candidaturas de cara a las elecciones generales de 2025. ¿Cómo cree usted que se puede explicar esta situación? Es una muy buena pregunta y probablemente la respuesta está en la intención evidente del gobierno de distraer la atención, generando una expectativa totalmente fuera de lugar, temporal, sobre un proceso interno del MAS, una ruptura o un amago de ruptura entre el expresidente Morales y el presidente Luis Arce, que está generando una avalancha de noticias, acusaciones, contraacusaciones, amenazas de expulsión sobre las posibilidades que pueda tener cada uno de dominar el escenario interno del movimiento al socialismo o de ser candidato a la presidencia. Y eso, como usted muy bien plantea en la pregunta, está distrayendo lo verdaderamente importante. La situación económica compleja del país, la situación de persecución judicial a la oposición y la situación de una reforma judicial urgente que tiene que enfrentar la evidencia de una probable elección amañada de las autoridades judiciales del país en los próximos meses. Son elementos que explican de esa manera la intención de dejar de lado lo verdaderamente importante por aquello que está fuera del lugar temporal. Es decir, y a propósito de la situación que usted menciona al interior del partido MAS, ¿cree usted que esta disputa Morales-Arce refleja una lucha de poder entre ellos? Sin duda. Hay opiniones diversas. Hay quien dice que se trata de una suerte de distracción, que en realidad no hay tal división y que a la larga acabarán definiendo una línea común. Pero mi impresión es que la aspiración definitivamente exagerada del expresidente Morales de creer que el único camino que tiene es lograr la presidencia está generando una tensión muy fuerte de liderazgo, porque probablemente Morales creyó que el presidente Arce era una ficha de espera para su nueva presidencia. Arce se ha empoderado y por lo tanto cree también que tiene opciones y que tiene posibilidades de ser candidato presidencial. Más que un problema interno de carácter ideológico, es un problema de poder específico, porque si hay algo evidente es que la propuesta del movimiento al socialismo está degradada, envilecida, corrompida, generando además en los últimos meses una ola de hechos de corrupción verdaderamente escandalosos que están deteriorando la más importante, digamos, uno de los más importantes elementos que el MAS tuvo en 2006, que era una aparente lucha contra la corrupción que nunca fue verdad. Expresidente Mesa, en marzo pasado la bancada parlamentaria de Comunidad Ciudadana, partido que usted lidera, denunció que el MAS intentó inhabilitarlo políticamente. ¿Cómo es la situación en este momento para usted? ¿Se siente perseguido por su oposición al oficialismo? Definitivamente. Estoy enfrentando en este momento un juicio por difamación, calumnias e injurias que me ha abierto un particular
teóricamente en un juicio privado, en un juicio penal privado, sobre el caso Quiborax que yo denuncié en su momento y por el que se me abrió un juicio de responsabilidades que está en suspenso. Ese juicio de difamación, calumnias e injurias que está planteado por alguien que cometió una falsificación, reconoció que la había cometido, fue condenado a 2 años de cárcel por esa falsificación, que permitió a la empresa chilena Quiborax hacerle un juicio a Bolivia porque falsificaron las actas de generación de la empresa para darle una tinte de empresa extranjera cuando no lo era. Yo lo acusé, por supuesto, de falsificación y él me acusa a mí de difamación, calumnias e injurias. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de un tipo de juicio de esta naturaleza no es una posibilidad de prisión larga, incluso es excarcelable. Pero la idea apuntan claramente a mi inhabilitación política para evitar que yo pueda ser potencialmente candidato en las elecciones del año 2025. Bueno, ya que estamos hablando de este tema de persecución política, para muchos eso es lo que ha ocurrido en el caso de la señora Yanine Áñez. En su cuenta de Twitter usted ha calificado de ilegal el juicio ordinario contra la expresidenta interina. ¿Qué sabe usted de las condiciones bajo las cuales ella continúa detenida? Primero, decirle que el punto de partida de todo este mecanismo de persecución judicial que ha cobrado la prisión de la expresidenta Áñez, del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y del ex candidato vicepresidencial Marco Antonio Pumari, tiene que ver con la invención de un golpe de Estado que nunca existió. Lo que existió el año 2019, cuando me robaron la elección, fue un fraude monumental, y es a partir de la invención de la idea de un golpe de Estado que se han producido estas acciones de detención. En el caso de la expresidenta Áñez, no solamente eso, sino que ha sido condenada ya a 10 años de cárcel en un juicio exprés que duró menos de 3 meses, que le impidió asistir físicamente a su juicio, al que fue sometida sin los elementos básicos del debido proceso, y en este momento está siendo juzgada, además de los 10 años de cárcel a los que ha sido condenada, en función de supuestas acciones inconstitucionales en el momento de transición democrática que se produjo el año 2019, se le está abriendo un juicio por los hechos de sangre de Sencata y Sacaba, que fueron episodios que produjeron varios muertos en el comienzo de su gobierno, que obviamente requieren, como lo dice la Constitución, de un juicio de responsabilidades con acusación fiscal, presencia de la Asamblea Legislativa para su aprobación y decisión del Tribunal Supremo de Justicia. El Ministerio de Justicia ha decidido, porque es quien maneja la justicia, que el juicio lo haga un juez de partido en la ciudad del Alto, vulnerando la Constitución y con la posibilidad de que sea condenada a 30 años de cárcel inconstitucionalmente. Por lo tanto, es una situación dramática en todos los sentidos. Fue ilegalmente detenida, ilegalmente juzgada y condenada, y ahora se le está haciendo un proceso que está rompiendo la Constitución de manera descarada y sin ningún tipo de matiz. ¿Teme usted que se repita ese escenario de violencia que vimos en esas manifestaciones de 2019, expresidente Mesa? El país está muy polarizado. Hay una polarización basada en el discurso de odio que durante 16 años y medio tanto el gobierno de Evo Morales como el gobierno de Luis Arce han generado, en una polarización de carácter étnico, en una polarización de carácter regional que ha, digamos, encendido los ánimos de manera negativa, cuando lo que debería haber hecho el gobierno de Arce es un proceso de reconciliación, de paz y de construcción de espacios de diálogo y vasos comunicantes, cosa que no ha ocurrido. Yo no diría que en este momento estemos al borde de una situación equivalente, pero si las cosas continúan así, el proceso electoral del año 2025 puede generar situaciones complejas, como usted comentó al principio de su presentación. En el final del año pasado se produjo una huelga de 35 días, de casi 35 días en Santa Cruz, que paralizó completamente esa región del país en virtud de un reclamo para un desarrollo del censo de población y vivienda adecuado. Ese fue un elemento que terminó afortunadamente dentro de un marco de relativa violencia sin mayores consecuencias, aunque muestra precisamente que pueden haber hechos de polarización que ojalá no se lleven a cabo en los próximos meses, sobre todo en la cercanía del proceso electoral que todavía está a 2 años de distancia.
¿Cómo ve usted, expresidente Mesa, el actual proceso de las elecciones judiciales estancado en la Asamblea Legislativa, paralizada 2 veces por determinación del Tribunal Constitucional? Además, existen serias acusaciones de que se intenta hacer fracasar el proceso para definir a las nuevas autoridades judiciales por decreto presidencial. ¿Cómo lo ve usted? En muy mal camino, una situación muy grave, porque tenemos ya el antecedente de 2 elecciones populares. Es un caso, creo, único en el mundo, en que los ciudadanos elegimos casi 60 autoridades judiciales por voto popular directo. El año 2011 el pueblo se expresó votando 60% por voto blanco o voto nulo, y el año 2017, las segundas elecciones, 67% voto blanco y voto nulo, es decir, que hubieron más votos blancos y votos nulos que votos válidos, porque todos entendimos que se trataba de una manipulación. ¿Por qué? Porque la preselección de los candidatos la hace el Poder Judicial, el Poder Legislativo. En el momento del 2011 y el 2017, el MAS tenía 2/3 de los votos en el legislativo y por lo tanto preseleccionó a jueces y autoridades judiciales a su gusto y sabor, jueces militantes o simpatizantes del MAS, jueces con altos niveles de corrupción y jueces con poca idoneidad profesional. Esta situación hoy es distinta. El MAS no tiene 2/3, estamos nosotros como comunidad ciudadana y creemos que bloqueamos los 2/3, y nosotros hemos exigido la aprobación de un reglamento que sea creíble, que sea independiente en su selección y que garantice que la preselección sea una preselección neutra, sin influencia, y el MAS no ha aceptado nuestra propuesta, una ley de garantías que plantee ese tipo de características, y ha impuesto un reglamento absolutamente sesgado que no tiene ningún tipo de control, y además lo ha hecho por mayoría absoluta cuando debía haber hecho por mayoría de 2/3. Esto le plantea al MAS una pregunta. Si nosotros no aceptamos ese reglamento y nosotros no aceptamos que se lleve adelante esa preselección, la elección queda bloqueada. Lo que nosotros no queremos es bloquear la elección, queremos transparentarla. Y el MAS, ante esa circunstancia, nos advierte, o podría ocurrir, que imponga una prolongación del mandato de los actuales jueces o una imposición de un decreto presidencial, que sería una nueva vulneración a la Constitución. Pero lo que está claro es que el intento que hicimos nosotros de propuesta de una ley de garantías que establezca una garantía específica sobre el tema no ha sido cumplida, y un grupo de juristas independientes intentó lograr 1 millón de firmas para que haya una iniciativa legislativa ciudadana que modifique la Constitución, porque la pregunta de fondo es: ¿tiene sentido una elección directa de autoridades judiciales en estas condiciones? Expresidente Mesa, antes de despedirlo, quisiera preguntarle si contempla usted la posibilidad de presentar de nuevo su candidatura a la presidencia de Bolivia en 2025. Precisamente usted hacía una consideración que yo comparto plenamente. No es este el momento de definir candidaturas. Yo soy el líder de la oposición y jefe de Comunidad Ciudadana, y será Comunidad Ciudadana la que tome una decisión. Pero me parecería un error establecer un precedente adicional al que ya está llevando adelante el MAS, de decir: vamos a adelantar las candidaturas y vamos a electoralizar el proceso político del país, cuando las respuestas que el país tiene que dar son, pues lo ha dicho usted muy bien, crisis económica, escasez de hidrocarburos, situación financiera compleja, actos de corrupción muy graves, tema judicial pendiente. Por lo tanto, mi respuesta está condicionada. No es que yo esté planteando si seré o no seré candidato. Soy una figura política con una preeminencia en mi propia responsabilidad moral con el país, pero sería inconducente e imprudente responderle la pregunta afirmativa o negativamente ahora. Comprendemos, señor Carlos Mesa, expresidente de Bolivia. Esas eran las palabras de Carlos Mesa, quien hablaba al respecto de un proceso iniciado en su contra, que buscan callar a la oposición en Bolivia, tal como lo hicieron con Yanine Áñez, Marco Pumari y otros representantes de oposición en el gobierno nacional de Luis Arce Catacora. Dijo también que la pelea entre Evo Morales y Luis Arce Catacora es una pelea imparable por el candidato a las elecciones nacionales para el 2025 de las filas del movimiento al socialismo. ¿Qué opinan ustedes sobre todo lo que manifiesta Carlos Mesa? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.